Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. En este video les traigo la comparativa entre el Samsung Q60R y el LG UM7400. Haré comparativa como tal en cuanto a las funciones Smart, en cuanto a la calidad de imagen, el modo juego y por supuesto el sonido. Bueno, lo primero que quiero mencionarles es en cuanto al diseño posterior. Ambos televisores cuentan con los huecos para poder instalarlos en una pared en una base estable o con brazo movible. En este caso las medidas en el Q60R entre hueco y hueco en parte horizontal y vertical es de 20 centímetros. En cuanto al LG, las medidas son de 30 centímetros tanto en horizontal como en vertical. En el caso del Q60R, la distancia que hay desde una base a la otra es de 97 centímetros, mientras que en el LG es de 81 centímetros. En cuanto a altura, la distancia que existe entre las bases y la parte más alta de la pantalla en ambos televisores es de 79 centímetros. La altura de la pantalla en el Q60R es de 70,5 centímetros, mientras que en el LG es de 71,5 centímetros. La distancia horizontal de las pantallas en el caso del Samsung Q60R es de 123,3 centímetros, mientras que en el LG es de 124 centímetros. En cuanto al ancho de los marcos, en el Q60R es de 0,9 centímetros, mientras que en el UM7400 de LG es de 1,3 centímetros. En el apartado de conectividad, el Q60R cuenta con 4 puertos HDMI, uno de ellos cuenta con ARC o canal de retorno de audio. Tengan en cuenta que no es canal de retorno de audio mejorado, tampoco trae entradas compuestas o conocida en algunos países como entradas de colores o bananas de colores, así que una consola muy vieja o un DVD muy viejo no se puede conectar a menos de que haya un conversor. También trae un dispositivo que estamos viendo en este momento para organizar los cables, el cual se pueda adaptar en una de las bases laterales. En el caso del LG UM7400, este cuenta con 3 entradas HDMI, una menos que el Q60R. Una de ellas también tiene ARC o canal de retorno de audio. Cuenta con 2 entradas USB al igual que el Q60R y cuenta con, por supuesto, entradas compuestas para conectar una consola de videojuegos vieja o un DVD viejo. También tiene un dispositivo en cuanto a la parte de atrás para organizar los cables. Obviamente lo tiene en su base central, el cual se puede adaptar y es bastante funcional. Cabe resaltar que ambos televisores cuentan con salida o puerto óptico para, por ejemplo, adaptar una barra de sonido. Por supuesto, ambos también tienen la conexión para una antena de aire para el caso de las canales de señal abierta o señal TDT o digitales. También cuenta con el apartado de la conexión para conectar un cable directamente a internet. Y como ya lo mencioné, ambos televisores cuentan con 2 puertos USB. Cabe resaltar que las entradas HDMI de ambos televisores son 2.0. Ninguno de estos trae entrada HDMI 2.1. En cuanto a los controles de remotos, vemos que en el Q60R tiene un diseño más pequeño, más delgado, con menos teclas, pero aún así bastante funcionales. Cuenta por supuesto con un botón para la parte de micrófono para darle comandos de voz al televisor. Cuenta con teclas de acceso directo para las aplicaciones de Netflix, Amazon Prime y para el navegador. En el caso del LG, este control es el Magic, cuenta con este scroll, esta ruedita que estamos viendo en este momento. Este control cuenta con la ventaja, como van a poder observar más adelante, de que se convierte la parte de cuando apuntas la pantalla se convierte en un cursor, lo cual lo hace bastante más funcional a la hora de navegar. Sin embargo, cabe mencionar que en algunas tiendas, en algunas ciudades, esta referencia del LG UM7400 no incluye este control y por ende hay que comprarlo aparte y cuesta alrededor de $30. Mientras que en el caso del Samsung viene sí o sí incluido este control remoto inteligente. Vamos a realizar entonces el primer encendido en este caso. Cabe resaltar que ambos controles se pueden sincronizar o enlazar con algún decodificador de alguna compañía de cable. En este caso en Colombia puede ser Claro, Movistar, Tigo, ETV, DirecTV, entre otras. Así que es bastante funcional en el caso de ambos televisores. Y para quienes les pueda interesar, en mi canal tengo videos explicando cómo hacer este tipo de enlaces en cada uno de estos televisores. Retomando entonces el tema Smart como tal del sistema operativo,
En este caso me parece un poco más agradable el del Samsung. Como pueden ver, nos muestra en la parte de Home las aplicaciones que queremos que se muestren al inicio, y nos muestra en la parte de arriba de forma automática aplicaciones que estamos viendo o aplicaciones sugeridas. Si bien en el LG eso también sucede, demora un poco más en aparecer y el tamaño es inferior, pero bueno, eso ya es cuestión de gusto. Yo prefiero en este caso el diseño del Samsung, y además en este caso es más rápido cuando se muestran aplicaciones, canales, películas, series sugeridas, etc. Cabe resaltar además que ambos televisores cuentan con el AirPlay, así que para aquellos amantes de la marca Apple, esto es una buena noticia. En mi caso no tengo ningún dispositivo Apple, así que no puedo hacer la prueba. En el apartado de aplicaciones, en ambos televisores la tienda de aplicaciones es bastante amplia. Sin embargo, hay que mencionar varios aspectos, o mejor dicho, varias aplicaciones. En el caso del Q60R incluye las más populares, que en este caso son Netflix, Amazon Prime, HBO Go, YouTube, Movistar, Claro Video, entre otras. En el caso del LG también las incluye, pero aplicaciones como por ejemplo DirecTV Go o Facebook Watch no las incluye, por lo menos por ahora. Tal vez con una actualización futura de software puedan incluirla. Ambos televisores en este caso cuentan con la aplicación de Apple TV y muchas más. Si tienen alguna pregunta, alguna duda en cuanto a qué aplicación en este momento incluye o no alguno de esos televisores, me la pueden hacer en la caja de comentarios y con mucho gusto en cuanto pueda les contestaré. O si prefieren apoyarme por medio de Patreon, tendrán acceso a un número de WhatsApp directo para este tipo de dudas y otras más. El link se los dejo en la descripción de este video. Un apartado más que hay que mencionar en cuanto a la tienda de aplicaciones es que en el caso del LG UM7400 el espacio de almacenamiento es de tan solo de 617 MB, como están pudiendo ver en este momento. No obstante, esto puede ser más que suficiente para la gran mayoría de personas. En el caso del Q60R el espacio de almacenamiento es mucho más alto. En este caso es de aproximadamente 4,08 GB. Esto es un espacio bastante amplio y en algunos casos quizás sea algo exagerado si tenemos en cuenta que el tamaño medio de cada aplicación es de aproximadamente entre 15 y 20 megas. Así que a menos que quieras instalarte todas las aplicaciones de estas tiendas, entonces el tamaño que te ofrece el LG es más que suficiente. Sin embargo, hay que destacar que, como ya vimos, en el Q60R es muy superior este espacio de almacenamiento. Ahora voy a hacer una comparativa en cuanto a los navegadores de ambos televisores. En el caso del Q60R cuenta con un botón dedicado en su control donde directamente nos lleva de una forma muy rápida y casi que instantánea a este navegador, mientras que en el LG tenemos que oprimir el botón Home y buscar la aplicación del navegador, la cual se tarda un poco más en iniciar. Este LG tiene una ventaja y algo que es bastante agradable, y es que cuenta con una opción de reproducir alguna entrada HDMI en una pequeña pantalla ubicada en la parte inferior derecha, como estamos pudiendo ver mientras navegamos. Es una función que es bastante agradable, que muchas personas le podrán sacar provecho. Para tratar de no hacer muy extensa esta parte del navegador en ambos televisores, cabe resaltar que en ambos la parte del reconocimiento por voz a la hora de la búsqueda en español es posible, no es la más exacta en ninguno de estos televisores, sobre todo a la hora de dar comandos de voz en el apartado numérico, pero aún así es bastante bueno. En el caso de reproducción de video en páginas como por ejemplo jkanime.net, Cuevana, entre otras, en ambos televisores es posible. Sin embargo, he notado que en el LG a veces es un poco más restringido, sobre todo en algunas páginas de anime, como están pudiendo ver en este momento. En algunas los videos simplemente no se pueden reproducir, mientras que por ejemplo en Cuevana sí. En el caso del Q60R, ambas páginas hasta ahora y otras más las he podido reproducir sin problema alguno. Obviamente en ambos siempre al hacer clic a la hora de darle play a algún video o alguna serie de anime, aparece publicidad. Esto es prácticamente inevitable, ya que ninguno de esos televisores cuenta con una aplicación antibloqueo de publicidad.
Aquí estamos viendo entonces que en el LG también sale publicidad a la hora de darle clic, pero la diferencia es que por lo menos en esta página de anime no me permite reproducir ningún video. Le doy clic y nada, en ninguno, ni en este video ni en los que me aparecen sugeridos. En cuanto a Cuevana, en ambos sí que se puede reproducir el video, se puede adelantar sin ningún problema y se ve la calidad bastante bien. En cuanto al apartado de conectividad de redes, ambos televisores reconocen redes Wi-Fi de 5 GB o GHz. La diferencia es que en el Q60R, a la hora de mirar el nombre de esta señal, abajo nos aparece el 5 para que sepamos que es de 5 GHz, mientras que en el LG no aparece esta señal, pero aún así sí la reconoce. Otro apartado Smart que algunas personas me preguntan es en cuanto al screen share o compartir pantalla o simplemente reflejar lo que estamos viendo en nuestro celular en alguno de estos televisores. Como tal, para que esto sea posible, en la mayoría de televisores hay que estar conectados tanto el celular como el televisor a la misma red Wi-Fi. Aquí estamos viendo entonces que la conexión en el en el LG es posible. En cuanto al input lag en el apartado de videos y de videojuegos, sorprendentemente es levemente inferior, lo cual es bueno en el LG. En cuanto al Q60R, la transmisión también es buena, pero el input lag es levemente superior, lo cual es negativo porque, para quienes no sepan, el input lag es algo así como el tiempo de respuesta que uno espera a la hora de dar un comando. En este caso, por ejemplo, a la hora de tocar la pantalla, el input lag entre menor sea, más rápido se va a mostrar en el televisor como tal. Cabe resaltar que ambos televisores y el celular del cual estoy haciendo la muestra están conectados a la misma red Wi-Fi de 5 GHz de 200 megas. Cabe resaltar además que este input lag también depende mucho de esta velocidad, así que entre mayor sea la velocidad, menor input lag habrá, lo cual es bueno. En cuanto a la velocidad de apertura de aplicaciones y como tal la multitarea es superior en el Q60R. Abren más rápido y además a la hora de cambiar de una aplicación a otra, las aplicaciones como tal permanecen abiertas, mientras que en el LG a veces algunas se cierran y se reinician cuando uno retorna a ellas. Y aquí debo mencionar que en ninguna página oficial he podido encontrar la cantidad de memoria RAM que ambos televisores tienen. El apartado de reconocimiento de voz en el caso de la aplicación de Netflix no es posible en el Q60R, mientras que en el LG a la hora de buscar una película o una serie sí que lo podemos hacer por medio de la parte vocal. Y además la navegación, gracias al puntero, gracias a que el control tiene esta función, se vuelve mucho más fácil. No obstante, debo mencionar que a veces en el LG me arroja algunos errores o no me muestra como tal el resultado de búsqueda cuando doy un comando de voz, ya sea en esta aplicación de Netflix, y a veces también me sucede en YouTube, pero es algo muy esporádico. Aquí entonces las voy a dejar con una muestra de este error que me arroja el LG a la hora de darle un comando para buscar una película. La respuesta es que estos son los resultados para X película, pero como tal no me la muestra. Y esto a veces se me sucede, pero como les digo, es algo bastante esporádico y pasa muy poco. Pandemia. Se encontró el video pandemia para la palabra clave Netflix. Entonces, como pueden observar, la respuesta es que se encontró determinado video, pero no me lo muestra. Pero en la mayoría de las ocasiones sí me muestra los resultados. Esto pasa tanto en Netflix como en YouTube. Antes de pasar a la comparativa en calidad de imagen, debo mencionar que ambos televisores cuentan con la última versión de su software, en este caso el Samsung en Tizen y el LG en WebOS. Además, voy a hacer una pequeña muestra del comando de voz en YouTube en ambos televisores. Bueno, aquí me muestra que hay una actualización de la aplicación YouTube en el LG. Voy a actualizarla y a pasar a hacer la muestra de la búsqueda por voz en esta aplicación en ambos televisores. Para realizar este tipo de búsquedas no hay necesidad de hundirle la lupa ni necesidad de oprimir el botón de micrófono en la aplicación. Pero por experiencia les puedo decir que es más exacto o más precisa cuando lo hacemos de esta forma. Videos 4K, paisajes, HDR, 60 frames por segundo, 2020.
2. Vuelva a intentarlo. Videos, 4K, paisajes, 60 frames por segundo, HDR 2020, sin copyright. Se encontró el videos 4K paisajes 60 frames por segundo HDR 2020 sin copyright para la palabra clave YouTube. Listo, ahora sí vamos con la comparativa en cuanto a calidad de imagen. Aquí debo mencionar algo bastante importante que quiero que tengan en cuenta. Cuando ustedes van a una tienda y ven alguno de estos televisores apartados o individuales, si no tienen otro al lado para compararlo, ustedes llegan y lo ven y va a lucir genial cualquier tipo de imagen que se pueda reproducir. Ya a la hora de compararlos lado a lado, ustedes pueden de pronto notar algunas diferencias. Van a poder ver que de pronto en algunas escenas uno es mejor que el otro, pero en otras escenas probablemente el otro sea mejor que el primero. El LG como tal tiene más modos de imagen que en este caso el Q60R de Samsung. Tiene también mayor variedad a la hora de, por ejemplo, aumentar el brillo, como estamos pudiendo ver en este momento, que es exageradamente alto y que obviamente pierde la calidad de los colores. Pero obviamente para eso mismo está esta parte de configuración, para jugar entre comillas con este tipo de apartados. También tiene la configuración de luz de fondo, de nitidez, de color, de contraste, que también las tiene el Q60R. Cabe resaltar además que ambos televisores reconocen de forma automática cuando algún contenido está en 4K y tiene además alto rango dinámico o HDR. No hay que activar como tal esta función. Sin embargo, aquí hay que resaltar un punto bastante a favor del Samsung Q60R y es que este sí cuenta con HDR10 Plus. Ambos televisores cuentan con HDR10 y con HLG, que es Hybrid Log Gamma, que es un tipo de HDR. Sin embargo, el apartado es superior en el Samsung porque cuenta con HDR10 Plus y esto hace que el contenido 4K HDR luzca más real. La diferencia no es abismal, aquí debo ser sincero, pero a la hora de compararlos lado a lado sí que se nota. Bueno, como están pudiendo observar, aquí estoy siendo algo duro entre comillas con el LG, pero simplemente estoy probando las capacidades de ambos televisores al máximo. Si bien el LG cuenta con un panel IPS, algo que no he mencionado, y el Samsung cuenta con un panel UVA, el cual tiene mayor contraste, en el LG la uniformidad de colores, si bien a veces puede fallar entre comillas y notarse un poco grisácea, se puede arreglar bastante si de pronto jugamos con la configuración de luz de fondo, de brillo y de colores. En el Samsung como tal no hay que jugar entre comillas tanto con este tipo de configuraciones porque gracias a su alto contraste, los modos de imagen cuadran muy bien para casi cualquier tipo de escena y las configuraciones que se deben realizar son muy pocas para poder que sea agradable a la vista. Cabe resaltar además que como tal el Samsung Q60R cuenta con una mayor gama de colores, el mencionado contraste que es muy superior de casi 6300 a 1, mientras que el LG es de aproximadamente 1000 a 1, lo cual es una diferencia abismal y por ende el contenido HDR luce más real en el Samsung. No obstante, si miras el LG solito sin tener una pantalla con panel VA al lado, se va a ver muy bien. Debo recalcar que estas diferencias se notan muchísimo, es cuando se comparan uno y otro televisor al lado a lado, como están pudiendo observar en este momento. El LG da muy buenos resultados. Esta comparativa la hago principalmente por dos motivos. El primero es porque en algunos países el UM7400 de LG de 65 pulgadas se puede encontrar en un precio de hecho inferior al Q60R, que es de 55 pulgadas. Entonces, si están buscando tamaño y un televisor decente para todo tipo de apartados, incluyendo el gaming, el cual vamos a probar más adelante ahorita en este mismo video, es una buena opción. No obstante, si lo que prefieres es calidad de imagen, debes irte por el Q60R, cuyo modo juego es además más avanzado en tamaños de 55 pulgadas o superiores porque incluye tecnología FreeSync, además de un bajo input lag, aunque en el LG también el input lag es bastante bajo. El segundo motivo por el cual hago esta comparativa es para que puedas decidirte entre sistemas operativo y el ya mencionado modo juego. En ambos el sistema operativo es muy fluido, sin embargo en este caso es más rápido en el Q60R,
Pero en el LG UM7400 ya sabes que si te haces del control Magic va a ser mucho más cómodo de utilizar. En el apartado del modo juego, el cual van a observar más adelante en este mismo video, debo decir que siempre voy a preferir un panel UEA por encima de un panel IPS, ya que se ve mucho más real la experiencia gaming 4K con HDR. Debo recalcar además que en algunos países como por ejemplo España y creo que en algunos países de Latinoamérica los LG a veces se comercializan con paneles UEA. Si en tu país puedes encontrar un LG con este tipo de panel, debes pensarlo muy bien porque entonces sería una competencia más directa y más pareja. En el caso del panel IPS, los ángulos de visión en el LG se supone que deben ser mejores. Sin embargo, la verdad es que no noto una diferencia muy remarcada a la hora de mirar alguna de estas pantallas en un ángulo o un lado muy pronunciado. Y la verdad es que para que en el panel UEA, en este caso el Q60R, se pierda esa calidad, toca hacerse mucho, pero muy de lado, un ángulo casi llegando a los 170 grados, lo cual es bastante loco y no pienso que sea una buena idea mirar un televisor en este ángulo. Si te toca mirarlo así, es mejor que no veas nada y que te vayas a dormir, y que mejor aproveches cuando puedas mirar este tipo de paneles de frente. Algo que debo mencionar además, ya comparando estas pantallas, estos televisores lado a lado, debo decir que en el Samsung a veces los colores rojos se exageran un poco, se pueden llegar a veces muy saturados. Sin embargo, en cuanto a los colores azul y verde, me parece que hace un mejor trabajo en comparación al LG, que hace un mejor trabajo en comparación al Q60R en el apartado de los colores rojos. Debo recalcar que en ambos televisores, como ya mencioné, se ve muy bien cada tipo de imagen. Si los comparas solitos, sin tenerlos lado a lado, no te vas a arrepentir de haber comprado una u otra pantalla. No obstante, esto solamente aplica en cuanto a la gama de colores y la experiencia 4K con HDR, pero recordemos que el Q60R tiene HDR10 Plus, lo cual mejora esta experiencia y se ve algo más real en comparación al LG UM7400, y por ende pienso que cuesta más. Además, teniendo en cuenta que tiene una mayor gama de colores, mayor contraste y un modo juego más avanzado. Hasta aquí podría decirte que si quieres irte por un televisor más grande a un precio más asequible, en este caso el LG UM7400 de 65 pulgadas es una buena opción. Recuerda que tiene una menor gama de colores y un menor contraste, pero si lo ves solo sin tener un televisor al lado, se va a ver muy bien y tus ojos no van a notar una diferencia remarcable. Así que es una buena opción, pero recuerda que si quieres mayor calidad, mayor gama de colores, mayor contraste y un modo juego más avanzado, debes irte sí o sí por un Q60R de 55 pulgadas o uno de mayor tamaño. Ahora sí, vamos con el modo juego de ambos televisores, empezando primero por el Q60R. Este televisor tiene una tasa de refresco en tamaños de 55 pulgadas o más grandes de 120 Hz solamente hasta una resolución máxima de 1440p o también conocida como Quad HD. Esto es algo que quiero resaltar porque algunas personas creen que esta tasa de refresco de 120 Hz en este televisor también es posible cuando se reproduce contenido en 4K. Cabe resaltar entonces que este televisor no tiene HDMI 2.1, la cual es la tecnología que permite que el contenido en 4K se pueda reproducir a 120 cuadros por segundo, en este caso dando una tasa de refresco de 120 Hz. Esto es algo que quiero que tengan bastante en cuenta. Entonces, si quieren sacarle el máximo provecho a las consolas de futura generación, la Xbox Series X o PlayStation 5, deben comprarse un televisor con HDMI 2.1, bien sea un LG SM9000 NanoCell o un Samsung Q70T o Q80T si hablamos de precios más o menos asequibles. Por supuesto, las mejores opciones siempre van a ser, por ejemplo, un OLED C9 o CX o un Samsung de última generación 8K o 4K que incluya la mencionada tecnología HDMI 2.1. Como tal, la fluidez en este tipo de juegos en 4K con HDR a 60 Hz es bastante buena.
la calidad de imagen, el detalle, la profundidad de los colores negros es bastante buena. Y en el caso de las sombras y estos mencionados colores negros, esto no hace que la calidad o el detalle de las formas se pierda, lo cual es bastante bueno. El input lag como tal de ese televisor al tener el modo juego activado es de aproximadamente 14,8 milisegundos cuando la fuente es en 4K a 60 Hz. Este input lag es levemente superior al del LG, que es de aproximadamente 11 milisegundos. Este input lag, esta diferencia ya la notamos al principio a la hora de reproducir el screen share en el celular a la hora de jugar. Sin embargo, en los videojuegos la verdad es que esta diferencia no se nota. Entonces, en el apartado de contraste, gama de colores, tasa de refresco y por ende experiencia HDR en 4K en videojuegos, en este Q60R es levemente superior. En el caso del LG tiene un leve problema entre comillas, y es que en las esquinas a veces se nota mucha luz. Sin embargo, la cámara del celular la exagera un poco, pero en la vida real sí que se notan. Otro problema puede ser en el apartado de los colores negros, que muchas veces no son uniformes y parecen más grisáceos. Y a la hora de hacer un arreglo en la configuración del modo juego para intentar mejorar la profundidad de los colores negros, esto ocasiona que de pronto la forma o los detalles como tal se pierdan y que solamente se vea algo negro, o sea que no se vea como tal, que no se diferencie como tal una forma de otra, por lo menos por ejemplo en la armadura de los personajes, en los árboles, etcétera. La fluidez como tal de este tipo de videojuegos probados con una Xbox One X, en este caso el juego Gears 5, es muy buena en ambos televisores. Ya mencioné que el input lag en este LG UM7400 es más bajo, es de 11 milisegundos, comparado con el Q60R que es de 14,8 milisegundos aproximadamente. Cabe resaltar entonces que si bien este LG tiene menor contraste, la experiencia 4K HDR es bastante decente. A la hora de compararlos lado a lado, lo cual lo haré en un próximo video cuando cuente con un splitter 4K con 60 Hz, a la hora de compararlos lado a lado la diferencia es más notoria. Pero esto vuelve y juega, como lo mencionaba antes, que cuando lo juegas, cuando los comparas solitos, uno solo sin tener otro televisor al lado, no vas a notar una gran diferencia y entonces vas a estar bastante conforme con tu elección, ya sea el Q60R o este LG UM7400. Que además cabe resaltar que la tasa de refresco máxima en cualquier tipo de resolución es de 60 Hz y que tampoco tiene HDMI 2.0. Como tal, te reitero que si buscas un televisor decente de un tamaño grande, en este caso es de 65 pulgadas, teniendo en cuenta que este es de 55, pero que la versión de 65 pulgadas en algunos almacenes a hoy en día se consigue por un precio bastante económico, inferior al del Q60R de 55 pulgadas. Este televisor es una buena opción, es muy equilibrada, pero no es tan buena como el panel UEA que tiene el Q60R, pero aún así es una buena elección y además te ahorrarías algo de dinero. Ahora los y las voy a dejar con la prueba de sonido de ambos televisores. Cabe resaltar que el LG tiene un sistema de sonido levemente más potente, ya que cuenta con una tecnología que se llama DTS Virtual X. Si bien la potencia del sonido de ambos televisores es igual, es de 20 watts, este DTS Virtual X mejora levemente esta experiencia, por ejemplo, en el apartado de películas a la hora de una banda sonora o en música como tal. Sin embargo, hay que jugar muy bien con este modo de sonido, ya que a veces el sonido de la banda sonora, por ejemplo, puede llegar a opacar un poco el diálogo de los personajes, lo cual ocurre como tal también en una canción, que se puede opacar un poco el apartado vocal de los y las cantantes. Además, cabe resaltar que el sonido del Q60R es bastante bueno, que el del LG es levemente superior y que ambos se requerirían de una barra de sonido en el caso de que quisieras un sonido, una verdadera experiencia de cine en casa. Otro apartado a recalcar que es positivo en el LG es que al mismo tiempo puede reproducir sonido por medio de los altavoces del televisor como por medio de una barra de sonido por medio de la entrada óptica, mientras que en el Q60R de Samsung solamente se permite una sola salida de sonido, lo cual es bastante a destacar si de pronto el apartado auditivo o sonoro es un punto clave a la hora de decidirte por cuál televisor
comprar. Bueno, ahora sí los y las dejo con la prueba de sonido. Para ir finalizando, quiero recordarte que me puedes apoyar por medio de Patreon. El link lo dejo en la descripción y hay una opción en donde puedes acceder a un número de WhatsApp exclusivo para responderte cualquier tipo de duda que tengas acerca de televisores, celulares y otro tipo de dispositivos tecnológicos. Ya para terminar, si el video te ha gustado, te invito a que por favor le des me gusta, que además te lo compartas en tus redes sociales, que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Así además me ayudarás a seguir y creciendo mi canal. No siendo más, me despido por el momento y hasta la próxima. Por aquí te dejo algunos videos interesantes que quizá quieras observar.